lo que mi compañera mencionó. El modelo que mi compañera mencionó, el de RPSV, y el dominio total. Ya, profe. Y que la entalpía también puede ser exotérmica y endotérmica. Y se tocó brevemente el hallazgo de seridempia de la nitroglicerina. Explicaron Ok. algunos ángulos de enlaces. Ajá, adelante, Isaac. Que se explicaron algunos ángulos de enlaces y cómo se representaban, o sea, cómo funcionaba el modelo de repulsión de pares de electrones. También que se determina mediante el átomo central del enlace y que no era obligatorio que este cumpliera con el octeto para la geometría molecular. Muy bien. ¿Alguna otra idea? O sea, cuando nosotros en ciencias utilizamos un modelo, como lo que acaban de mencionar, la teoría de repulsión de pares, ¿qué es lo primerito? Porque en adelante usted va a encontrar modelos y nombres para dar múltiples explicaciones. Si usted quiere estudiar y entender el modelo, ¿qué es lo que debiera saber? Si usted le va a explicar a alguien esto posteriormente, por ejemplo, ¿qué es lo que debe saber del modelo para poder explicar? El arreglo. No, pero me refiero a la teoría, Sí, aquí hemos hablado de varias teorías a lo largo del curso. Si usted tiene que estudiar esas teorías, ¿qué es lo que debe conocer de base para poder después aplicar la teoría? Teoría cinética molecular. Bueno, según la que hemos visto, pero de la teoría cinética molecular, ¿qué es lo que sabemos? Cuando vimos el efecto de apantallamiento, para determinar ese valor, ¿qué aplicábamos? Las reglas de Slater. Las reglas de Slater. O sea que en ese caso hay unas reglas y no puedo inventar reglas porque ya están establecidas. Y en el caso de los modelos, entonces, ¿qué es lo que aplico? La del octeto, no sé. Bueno, esa es otra regla, pero para aplicar las reglas, ¿qué debo conocer? ¿Cuáles son? Los electrones de valencia. No, usted está pensando en el cálculo. Yo estoy hablando de las teorías. O sea, tú aplicas la regla del octeto porque la regla del octeto tiene una serie de enunciados, de postulados, de principios, como lo quieras llamar. ¿Cierto? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas en el aprendizaje de la ciencia, que queremos aplicar los cálculos sin conocer las reglas o mezclando reglas de una cosa con otra, como yo les decía al inicio. Ahora lo que estamos viendo es para moléculas covalentes, ¿sí o no? Sí. Sí, Sí.
Porque no hemos mostrado hasta el momento ninguna estructura ni de red, ni de metales, ni de ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como aprendemos a operar eso, después cuando nos piden cualquier ejemplo o ejercicio, entonces queremos aplicarle ese modelo, esa teoría o esa regla, y eso no aplica. Entonces, la pregunta que le estoy invitando a reflexionar es, si voy a aplicar el modelo de la teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, que no es el único modelo asociado al enlace químico, yo debo conocer, debo tener en una tarjeta, en una ficha, en la mano, en la pared, donde quiera, cuáles son los postulados o los principios o los enunciados de ese modelo. Porque imagínense que yo les coloque un ejercicio y les pida naturalmente que hagan esto, aquello y lo otro, y después le digo, no, si eso no se podía aplicar porque esa molécula ni siquiera tiene enlace covalente. Entonces, el estudiante puede percibir, ay, el profesor me está haciendo trampa. Claro que no. Tú tienes que saber el modelo a qué se aplica. No podemos aplicar el modelo de enlace covalente a la del enlace iónico, ni viceversa, o del enlace metálico. Entonces, cuando vamos a estudiar la información hay que sistematizarla. Normalmente en los libros no aparece así, pues, sino que van apareciendo en secciones o apartados porque el libro tiene una estructura. Y la información no se organiza así en esos bloques para decirte, esta teoría dice 1, 2 y 3, pero la otra teoría dice 1, 2 y 3 o 4. Esta teoría en el punto 2 dice esto, pero en la otra no considera ese aspecto. Y les digo esto porque después es complicado cuando los profesores en años siguientes les hagan cuestionamiento y ustedes sigan pensando linealmente. Esto lo dimos primero, esto lo dimos después. No, usted ve que aquí en las fechas y demás están organizados con fines pedagógicos. Pero hemos visto que se cruzan los aportes y estaban trabajando los investigadores al mismo tiempo y estaban haciendo enunciados. Después algunos de esos enunciados fueron invalidados. Y el ejemplo clásico es el de la teoría atómica de Dalton. O sea, la teoría atómica de Dalton tuvo algunos enunciados que se mantienen, pero otros que no. Pero da la sensación, como aparecen en el libro, de que todos los enunciados de Dalton eran correctos. Entonces, para cerrar esta idea, eso es lo que les quiero decir. Las teorías que estamos utilizando ahora con respecto al enlace atómico, o la gran pregunta de inicio, ¿por qué se unen los átomos? Hay que saber con certeza qué es lo que aporta cada una de esas teorías para después aplicarlas y no al revés. Yo estoy seguro que en el colegio hacían énfasis en la aplicación. Calcula aquí, cuente 8, represente esto y lo demás tal vez no era trascendental. Aquí la ruta es al contrario. Bueno, todo lo que han dicho es cierto. Yo creo que las había mostrado. Voy a abrir la cámara. Que existen juegos de modelos moleculares. Creo que se les había mostrado en alguna vez, ¿no? Es un set. Algunos de ustedes en la escuela los mandaron a hacer modelos, los que dieron esta parte de enlace químico, modelos moleculares utilizando estos jueguitos de... Sí, No, profe, a mí no. Sí, profe. Sí. Generalmente lo mandaban a hacer con bolitas de estas de foam, pero eso es contaminante, ¿no? Entonces no. Después quedaba ese tiradero de esferas por ahí, en los laboratorios tirados. Bueno, la ventaja de estos modelos es que ya traen los ángulos predeterminados. Al menos en este. Ahí le trae la información de qué átomo, de qué color, qué representa, etc. Generalmente los sets de estos juegos vienen de esa forma. Y hay unos más rígidos, hay otros de plásticos, bueno, y de distintos tamaños, de distintos números de piezas. Bien, lo que hemos estado mirando hasta el momento para aplicar la teoría de la repulsión de los pares es que debemos diferenciar los pares enlazantes de los no enlazantes. En este caso, como ves, hay un átomo central negro que representa el carbono. Hay 4 enlaces que están aquí de color blanco
Y ahora voy a poner lo que le he llamado el sustituyente. Y sustituyente es un término genérico, ¿no? Porque el sustituyente todos pueden ser iguales o todos pueden ser distintos, pueden ser 3 iguales, 4 iguales, etcétera, etcétera. Por eso la palabra en general es sustituyente. Entonces, aquí en esta molécula es carbono y los celestes son hidrógeno. Si te fijas, aquí no hay que hacer mucho esfuerzo. Con lo que yo les comentaba, que dibujarlo en papel resulta, no es que puede resultar, resulta más complicado. Y hay veces que podemos tener la representación mental correcta, pero bueno, no tenemos el talento de volcarlo en un papel. A algunos les será más fácil hacer eso que a otros. Como puede ver en esta representación, ahora mismo como tengo esta molécula de CH4 metano aquí enfrente de ustedes, este enlace que está hacia enfrente es lo que en el dibujo, cuando representa, decíamos, en un plano bidimensional, este está fuera del plano. Y les dije que se representaba con una cuña oscura hacia el frente, significando que este átomo sale del plano. Y estos dos que están hacia atrás, entonces, estarían detrás del plano. El plano estaría representado por este vertical aquí. En la geometría molecular le dije que hay dos posiciones para las diferentes geometrías que en química, las que están alrededor del ecuador le llamamos posición ecuatorial y la que está a 90 grados es la posición axial. Entonces, el viernes comentábamos que cuando nos referimos a la geometría molecular en química, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos cuál es la geometría en química, decimos la geometría. Nos estamos refiriendo a la geometría molecular. ¿Qué queremos decir con eso? La geometría molecular sería como la forma que tienen las moléculas. Pero referida a qué, por ejemplo, en esta estructura. Al arreglo de los electrones enlazantes. Al arreglo de los pares enlazantes. Solo los pares enlazantes. En este caso, ¿cuántos pares enlazantes hay? 4. 4. Por lo tanto, la geometría, ¿cómo se denomina? La geometría molecular. Tetraédrica. Tetraédrica. Ahora, si yo quito un par enlazante, y voy a representar el par no enlazante con este lóbulo aquí. Ahora tenemos 3 pares enlazantes y un par no enlazante. Este lóbulo aquí azul representa el orbital donde se encuentra el par solitario. Entonces, la geometría aquí, la geometría molecular va a estar determinada por cuáles pares. Por los 3 pares de electrones, 3 pares de enlaces que están en la parte inferior. Los 3 pares de enlace en la base inferior. ¿Y qué forma tiene esto? Piramidal. Una Trigonal. plano. Piramidal, trigonal. Piramidal. Trigonal, piramidal. Si lo pongo aquí, ¿verdad? No es plano, no está en el mismo plano, es una pirámide trigonal. Si le elimino otro, ahora tenemos dos pares enlazantes y dos pares no enlazantes. Seguimos teniendo un dominio de electrones de 4 pares en total. 2 enlazantes y 2 no enlazantes. ¿Qué geometría es esta ahora? Angular. Angular. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora en las distintas combinaciones.
con el número de sustituyente alrededor del átomo central. Aquí alguien mencionó hace un rato la regla del octeto. Decíamos que la regla del octeto no es una regla universal ni que se aplica a todas las moléculas. Hay algunas moléculas que cumplen con esa regla del octeto. Hay lo que denominamos octeto expandido, o sea, mayor a 8, y hay por debajo de 8, que está el dueto, está el sexteto, en el caso, por ejemplo, del boro, que no completan octeto. Bueno, eso fue a grandes rasgos lo que estuvimos viendo y alguna introducción a las entalpías de enlace, las longitudes de enlace y los ángulos de enlace, que son fundamentales en esta discusión que tenemos sobre la geometría molecular. Y cómo esos ángulos de enlace se pueden distorsionar de acuerdo a los pares de electrones y las repulsiones. Por eso la teoría se llama teoría de los pares teoría de repulsión de los pares electrones de valencia. Ahora, en esta teoría no se hace distinción del tipo de enlace covalente. O sea, usted ve que estamos discutiendo y no estamos mencionando si es covalente polar, si es covalente no polar. Sí. Por eso que sería muy favorable que ahora que estamos estudiando enlace, usted tenga, no sé, escrito, subrayado en alguna parte, cuáles son los supuestos, las suposiciones que encierra esta teoría, para saber que cuando estamos discutiendo y llegamos a establecer una geometría de una molécula, lo estamos haciendo porque la teoría supone tal o cual aspecto. Esto es algo muy, en ciencia, muchas veces que se omite también, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la diferencia de electronegatividad, se lo mencioné cuando estudiamos las propiedades periódicas, y decimos, bueno, el flúor tiene electronegatividad 4. Correcto, pero el flúor puede estar unido al hidrógeno, pero el flúor puede estar unido al oxígeno, el flúor puede estar unido a muchos otros átomos. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, bueno, y esa electronegatividad no cambia, el entorno electrónico no va a cambiar dependiendo de a qué átomos y a cuántos átomos esté unido, claro que sí. Por eso que en algún instante le comentaba eso de que la resta, que si es iónico mayor que 1.7, que si es otro 1.5. O sea, eso sería una sobresimplificación que no es válida para entender la formación de un enlace o la diferencia de electronegatividades. Ok, entonces, en esta teoría de la repulsión de los pares electrónicos de Gillespie, es el autor, la forma o la geometría que adopta la molécula nuevamente es aquella donde la repulsión es mínima. Entonces, a eso me refiero cuando les pido que tengan anotado, subrayado o memorizado en qué se basa la teoría. La repulsión debe ser mínima. Los dobles y triples enlaces también decíamos se tratan como si fuera un enlace sencillo, o sea, se cuenta como uno. Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, el modelo se puede aplicar a cualquiera de esas formas que dijimos eran un híbrido de resonancia. En el modelo, las moléculas se dividen en dos categorías. Aquellas que tienen pares de electrones libres, no enlazantes, en el átomo central, y las que no lo tienen, como los ejemplos que acabamos de mirar. ¿Qué es lo que es una estructura resonante? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es una estructura resonante en química? ¿A qué le llamamos?
O la resonancia, que eso ya lo vimos. El movimiento de electrones. Algo más específico. Que los electrones tienen movimiento, eso no lo vamos a discutir, pues ya eso lo hemos dicho, pero la resonancia no es el movimiento de los electrones. Un electrón se puede mover hacia cualquier lado. Es una forma muy folclórica de decirlo. El electrón se mueve entre dos estructuras. Ya, eso tiene una mejor aproximación. O sea, la estructura resonante, recuerden que esto que nosotros estamos viendo, y se los he insistido también, o sea, son entes, son constructos, invenciones químicas para explicar hallazgos experimentales. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en el dibujo que está representado el ozono, ponemos un enlace doble de un lado. Nuestro sentido, lo que están viendo ahí es que hay un enlace doble en la primera que está a la izquierda y después está a la derecha. Desde el punto de vista de las mediciones, podríamos decir, bueno, ¿cuál es la longitud de ese enlace? Si la longitud del enlace no es la de un enlace doble, sino intermedio entre uno simple y uno doble, entonces lo que nos está diciendo la resonancia es que para la estructura del ozono hay más de una forma de representarla. Y eso sí ahora es en función de qué, de los electrones y dónde están localizados o deslocalizados los electrones. En un enlace sencillo, bueno, los electrones están localizados en el eje internuclear. En el caso de esta estructura resonante, ese par de electrones está deslocalizado en la estructura. Entonces, esos son dos términos también que utilizamos en química, electrones localizados o deslocalizados. Y para conocer cuál es el aporte, porque al final es, bueno, y qué importancia tiene que haya estructuras resonantes para determinar la estabilidad de la molécula, utilizamos entonces el número de representaciones posibles y el criterio de cargas formales para definir cuál es la estructura que aporta más al híbrido de resonancia. Y llamamos híbrido de resonancia porque es más de una estructura posible. Entonces, fíjense, aquí ya hemos visto tres aspectos de la teoría esta de Gillespie. La geometría es aquella donde hay mínima repulsión. Para la representación de las moléculas hay que considerar las estructuras resonantes y aplicar el modelo. Y este modelo también contempla las moléculas según el número de pares enlazantes y no enlazantes que haya para definir la geometría, porque estamos diciendo que, de acuerdo a esta teoría, esos pares solitarios pueden aumentar la repulsión y con ello modificar los ángulos de enlace. Para los que estuvieron mirando el libro, en el capítulo 9, la tabla 9.2, esto es un resumen de lo que aparece allí. Nosotros empezamos a discutir la geometría de las moléculas en función de el número de pares de enlace, o sea, pares solitarios 0. Y los consecuentes ángulos para esas estructuras. Y la geometría: lineal, trigonal plana, tetraédrica, bipirámide trigonal,
octaédrica. Luego, cuando aparecían los pares ya de electrones solitarios, veamos la diferencia entonces entre las geometrías del dominio de electrones, es decir, toda la especie, considerando pares enlazantes y no enlazantes. Aquí hay un par de electrones solitarios, geometría angular, el caso del amoníaco, la geometría de los 4 pares tetraédrica y la geometría molecular pirámide trigonal. Y en el agua, bueno, angular, que ya lo hemos repetido hasta la saciedad. Y dependiendo entonces de el número de pares enlazantes y no enlazantes, asimismo se denomina la geometría molecular. Aquí tenemos en el tetrafluoruro de azufre 1, 2, 3, 4 pares enlazantes, y pares enlazantes, pares libres 1. La geometría del dominio de electrones, es decir, los 5 es una bipirámide trigonal, y la geometría molecular es un balancín. Un balancín que da cuenta de esto sube y baja, ¿no? En el caso que hayan 2 pares, 3 y 2, bipirámide trigonal, y aquí tiene forma de T. O sea, si lo mira, aquí está la parte superior de la T y aquí la parte inferior. En el caso del ion trillo duro, donde hay 3 pares de electrones libres alrededor del átomo central, la estructura es lineal, que es un poco parecida a la del dióxido de carbono, donde con el lineal, la geometría. Pentafluoruro de bromo, hay 5 pares de electrones, un par libre, octaédrica, y la geometría es piramidal cuadrada. Y en el tetrafluoruro de xenón, donde hay 4 pares enlazantes y 2 libres solitarios, la geometría del dominio de electrones octaédrico, y la geometría molecular es cuadrada plana. Para los que están mirando el libro, esto es de la tabla 9.2 y la tabla 9.3. Entonces, para resumir nuevamente, para aplicar el modelo, lo primero que hay que hacer es escribir la estructura de Lewis. Considerar los átomos, los pares de electrones alrededor del átomo central. Se predice la distribución global de los pares de electrones, que es lo que llaman en el texto de Brown el dominio de electrones. Y luego se predice la geometría de la molécula. Para la predicción de los ángulos de enlace, cuando decimos la predicción, quiere decir que si tenemos una estructura tetraédrica y tenemos un par de electrones, lo único que usted podría decir, si hay par de electrones solitarios, el ángulo de enlace va a ser menor a la del tetraedro. La repulsión entre pares libres va a ser mayor que entre un par libre y un enlazante, y que entre los pares enlazantes. Y eso es evidente por los ángulos disminuidos que hemos visto en una estructura tetraédrica cuando pasamos del metano al agua. La conclusión es que los pares de electrones solitarios alrededor del átomo central modifican los ángulos de enlace. Ok, yo les pedí que leyeran el punto de la hibridación y buscaran alguna definición. Voy a dejar de compartir esto un momento.
Coméntenme lo que encontraron para el término hibridación. Yo encontré que hibridación es el proceso de igualación energética de dos o más orbitales atómicos puros para obtener la misma cantidad de orbitales híbridos. Estos orbitales pueden ser S y P, suelen ser S y P. Ok, ¿cuál es la gran idea entonces una idea de lo que escribiste allí? Para que los que anotan vayan anotando una idea de tu definición. El proceso de igualación energética. Ordena mejor esa idea. La hibridación consiste en la igualación energética para obtener una misma cantidad de orbitales híbridos. Igualación energética ¿de qué o de quiénes? De dos o más orbitales atómicos. Para obtener la misma cantidad de orbitales híbridos. Muy bien, gracias. Otra definición. Yo tengo combinación de orbitales atómicos de diferentes tipos, aunque de energías similares, y con posibilidades de superposición amplias que dan lugar a unos orbitales híbridos. Y bueno, híbrido, busqué también la definición del mismo híbrido que dice que es producto de elementos de distinta naturaleza. Ok, ¿cuál sería una idea de cómo inicia tu definición? Son las combinaciones de orbitales atómicos que no pertenecen, o sea, que no pertenecen al mismo orbital, pues. Por eso es la combinación del S y el P. Combinación de orbitales atómicos de distintos tipos. Sí. Bien. ¿Qué más? Yo tengo que la hibridación es una mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. Ok. La idea ahí entonces sería mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes. Esa sería mi idea. muy bien. ¿Qué más? Yo tengo que hibridación sucede cuando se combinan varios orbitales atómicos para formar otros orbitales con la misma energía y mayor estabilidad. Mi idea sería combinación de orbitales atómicos que crean mayor estabilidad. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oiga, anímense que ya nos faltan 3 semanas nada más.
¿Alguien más buscó la definición? Profe, yo tengo, pero ya sería casi lo mismo que tienen mis compañeras. Ah, ok. Bueno, Yo también, profe. ¿alguna idea distinta que adicionar de acuerdo a lo que escribió o lo que consultó? A ver, si resumimos lo que me han comentado, lo que han tenido la amabilidad de comentar, estamos de acuerdo en que es una combinación o es una mezcla de orbitales atómicos. Eso sería lo primero, ¿cierto? Sí, profe. Que hay una diferencia entonces a los orbitales atómicos, de acuerdo a las definiciones, le corresponde la caracterización de puros, orbitales atómicos puros. ¿Cuáles serían esos orbitales atómicos puros? El orbital S y el orbital P. SP, solo SP, D y F. SP, D y F. O sea, cuando escribimos las configuraciones electrónicas, dependiendo del número atómico, pueden estar ocupados esos orbitales. SP, D y F. Del orbital, en el orbital S, ¿cuántos electrones puede acomodar? 2, 2. El P, 6, el D 10. 10. y el F, 14. 14. Entonces, eso se corresponde con los números que contamos en la tabla periódica, ¿no? 2 y 6, 8, 8 y 10, 18, que son los números que aparecen en la fila. Y 14, 32, como nosotros tenemos la tabla periódica corta, cuando usted lo pone al final, la tabla periódica larga, deben ser 32. Muy bien, entonces esos serían los orbitales atómicos puros que se combinan. Y cuando se combinan, forman entonces orbitales denominados híbridos. Ahora, ya dijimos, y creo que lo comentamos a viva fuerza, cuando escribimos la configuración electrónica de un átomo, ¿cómo se denomina ese estado? Basal. Basal. El estado basal o basal o qué? O fundamental. Fundamental. Ahora, pero aquí una de las compañeras mencionó una frase, en estado excitado. ¿Quién fue la que mencionó esa frase? Si la vuelve a leer, por favor, si es tan amable. Yo, profe. Voy. Mezcla de orbitales puros en un estado excitado para formar orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas en el espacio. Ok. Muy bien. Entonces, de orbitales atómicos puros, ¿pero en qué estado? Excitado. Excitado. ¿Y qué entendemos por un estado excitado? Cuando los electrones salen de su propio eje de su orbital y pasa a otro mayor. Ok, sí, eso es lo que estás diciendo. ¿De qué otra forma lo podríamos establecer? Cuando pasa de un área de menor a mayor energía. Quita la palabra área. Cuando pasamos de mayor a menor energía, de menor a mayor energía. Ajá, pero de un nivel, ¿no? Para usar la terminología. A un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía.
Y esto lo sabemos porque cuando escribimos la configuración electrónica empezamos de 1, 2, 3 y eso corresponde a un ordenamiento energético, que por lo demás son energías muy pequeñas. Recordemos ese aspecto también que es fundamental. Muy bien, entonces tenemos este otro, que es la combinación o la mezcla de orbitales atómicos, pero en estado excitado. O sea que cuando nos fijamos en la configuración electrónica, debemos notar que hay un electrón que no está en la posición que correspondería al estado fundamental o basal. Cualquier posición distinta a ese estado basal o fundamental corresponde a un estado excitado. Ahora, esas diferencias energéticas son tan pequeñas dentro de un mismo nivel que el electrón puede hacer ese movimiento, entre comillas, para definirlo de una manera algo grosera, pero cuando vamos a ver el tipo de representación que nos limita, porque decimos, bueno, este electrón está aquí y se mueve para allá. Eso en el papel se ve fácil, ¿no? Pero examinar en el fondo cómo ocurre, pues corresponde a diferencias energéticas muy bajas, porque si no, no ocurriría. Entonces, la combinación mezcla de orbitales atómicos dice de orbitales de distintos tipos. O sea que aquí se van a combinar los S con los P, los S con las P y con los D, etc. El otro aspecto que mencionaron aquí es que se obtiene la misma cantidad de orbitales híbridos que los orbitales atómicos que se mezclan. Eso quiere decir que si se combina un orbital S con un orbital P, ¿cuántos orbitales híbridos se deben obtener? 2 orbitales. 2. Y si se combina un orbital S con 2 orbitales P, pues obtendrán 3. Recordando que, ¿cuáles son los 3 orbitales P? ¿Cómo los denominamos para diferenciarlo uno de otro? De acuerdo al eje donde se encuentran. De acuerdo al eje donde se encuentran los 3 orbitales P. ¿Tienen la misma orientación? Profesor, ¿no es PX, PY y PZ? Sí, pero no me digas que no es, dime que es. Claro que es PX, PY y PZ. Es. Gracias. Entonces, eso es para diferenciar la orientación. Es importante. Recuerden que los números cuánticos nos definen a nosotros esos aspectos de la forma y la orientación espacial del orbital. Eso es muy importante porque ahora estamos hablando de geometría molecular y estamos hablando justamente de orientación en el espacio. Ok, el otro aspecto aquí importante que mencionaron es que forma orbitales híbridos equivalentes. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entiende que los orbitales híbridos sean equivalentes? Que el mismo número de híbridos equivalentes, no, que el mismo número va a haber el mismo número de híbridos que el mismo Orbitales. número de orbitales, ajá.
originales, pues por así decirlo. Puros. Pues, sí. Ya dijimos que le vamos a dar la connotación de puros aquí por las definiciones que han dicho. El otro aspecto que mencionaron era que forma orbitales híbridos más estables que los orbitales atómicos puros. Y si forman orbitales más estables, desde el punto de vista energético, ¿qué significa? ¿Menor o mayor energía? Mayor energía. Menor energía. Menor energía. Recuerden, esto no se les puede olvidar. Más estables en la vida real significa así, ¿ves? No me muevo, no hago nada, ese es mi estado mínimo de energía. Quiero que me traigan todo y me hagan todo. Entonces, si ese es el estado más estable, ese es el de mínimo energía, no quiero gastar energía. Muy bien, entonces esas son las características de los orbitales híbridos. Ahora la pregunta aquí de fondo, la pregunta cajonera o de telón es, ¿y para qué? ¿Por qué es necesario acudir a este constructo imaginario de la hibridación? ¿Qué aporta la hibridación? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué aporta la hibridación a la geometría después de haber dicho estos aspectos teóricos? Puede explicar con sus reglas o teoría, con lo que normalmente no se podría explicar. Yo vi un ejemplo, creo que no me acuerdo, de un carbono que con la hibridación se podría explicar, no me acuerdo de cuál. Bueno, Samira nos ha dado una idea ahí hasta la mitad del camino, pero bueno, hay algo ahí con el carbono. Fíjense, cuando yo les muestro, como hace un instante, la estructura del metano. Esta estructura, así como la ves, ¿es simétrica, sí o no? Sí. Sí, o sea, yo la estoy sosteniendo ahora mismo aquí, pero si yo agarro esto que está en la parte superior y lo pongo así, o lo giro, sigues viendo la misma figura, ¿no? Sí. Sí. Entonces, las 4 posiciones que hay alrededor del átomo de carbono son equivalentes, ¿sí o no? Sí, profe. O son iguales, pues. Si no lo está viendo igual, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve igualito, ¿no? Sí, bueno, por donde lo mire, las posiciones son equivalentes. Ahora, lo que estoy representando aquí, con esta barrita blanca rígida, es el enlace. Ahora, el razonamiento es como sigue. ¿Cuál es la configuración electrónica del carbono? Miren en su tabla periódica cómo termina el kernel. Dos S2, 2P2. Dos P2. Si volvemos al concepto que hemos estado discutiendo de enlace, que para cada enlace se requiere un par de electrones. Entonces, para formar un enlace, en principio, covalente, dependiendo de la naturaleza de qué covalencia sea, necesito un electrón que aporte cada átomo para formar el par de enlace.
La configuración electrónica nos permite predecir cuántos enlaces puede formar un átomo si miramos los electrones de valencia, porque eso es lo que hemos estado haciendo algunos cálculos numéricos para determinar el número de enlaces en una molécula. Ahora, si miramos la configuración del átomo de carbono que acaba de comentar Isaac, la configuración termina en 2S2, 2P2. Si miramos esa configuración electrónica 2S2, 2P2 y hacemos la representación del orbital S y del orbital PX, PY y PZ, los tres orbitales P, aquí tendríamos un par y aquí tendríamos los dos electrones en P2, PX y en PY, y el otro está vacío. En la representación que vemos aquí hay 4 enlaces, evidentemente, y el metano es tetraédrico. La pregunta es, ¿cómo hay 4 enlaces? Si de acuerdo a esta configuración, aquí el carbono solo tiene un electrón en PX y uno en PY, que le permitirían formar un enlace con otro electrón aquí en PX y en PY. O sea, esta configuración electrónica en el estado fundamental o basal del carbono explicaría estos 4 enlaces. No. No. No, ¿verdad? Porque lo primero que uno debiera mirar, bueno, es que en esa configuración electrónica en el estado basal, ¿cuántos enlaces se debieran formar según esta configuración en enlace basal? Dos. Dos, pues, dos, no hay más. Si usted piensa en el más simple caso, el hidrógeno, ¿verdad? Usted dice 1s1, así que 1s1, el hidrógeno solo puede formar un enlace porque tiene un electrón de valencia. Aquí estamos diciendo que habrían 2. En el estado basal. Pero las definiciones que acaban de compartir los compañeros, las compañeras básicamente, mencionaban que es un punto muy importante. Mezcla de orbitales puros en estado excitado. Esta combinación, o esta, mejor dicho, esta configuración, ¿es en estado excitado? No, profe. No, es la del estado basal. Para que sea el estado excitado que hemos dicho, lo que hace un instante comentó Isaac, vuelvo a repetirlo, lo del estado excitado. Cuando pasamos de un nivel de menor a mayor energía. De nuevo, que no se te escuchó bien, por favor. Cuando pasamos de un nivel de menor a mayor energía. Ok, entonces, aquí estamos hablando de S. Este electrón que está allí, vamos a decir que es promovido, así como cuando uno se gradúa, ¿no? Y pasa de año, es promovido a lo que está mencionando en este caso a otro subnivel, del S al P.
Entonces, el electrón del estado basal allí es promovido al orbital P. Ahora, esta configuración es una configuración de un estado excitado, porque en el estado basal este electrón debería estar aquí en S. Al hacer este movimiento, ¿cuántos enlaces ahora puede formar el carbono? 4. 4. ¿Y por qué 4? Porque, bueno, cada uno de estos subniveles tiene solo un electrón, así que puede compartir uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta representación en dos dimensiones? Primero, promover un electrón para establecer un estado excitado del átomo de carbono. Al hacer este movimiento o esta promoción de este electrón, este orbital, el electrón que estaba en S, ahora se ha mezclado con los orbitales P. Aquí teníamos un S y aquí tenemos 3P. Como resultado, ¿cuántos orbitales híbridos han de resultar? Producto de esa mezcla. De acuerdo a lo que dijeron, el número de orbitales puros que se mezcla Es la misma cantidad. es la misma cantidad de orbitales híbridos que se producen. Entonces, ¿cuántos orbitales híbridos se deben producir? Dos. Si son 2, vamos a quedar en las mismas, pues al inicio teníamos 2, ¿para qué hubo hibridación? Entonces sería 4. 4 orbitales híbridos. Ahora, lo que respondió Alexandra es lo que ella está viendo aquí. Ella lo que está viendo aquí es que yo promoví un electrón del orbital S y lo moví a un orbital P, que es la respuesta lógica que nos invita a ver esta representación. Ahora, cada uno de estos orbitales P tiene una orientación específica en el espacio que está dada por el número cuántico. Cuando decimos que hay este electrón, como está esta representación aquí, pareciera que este electrón, como si pensara, me voy para el que está vacío y voy y me meto allí. O sea, eso no ocurre de esa manera. Energéticamente, estos subniveles P son equivalentes, así que eso puede ocurrir con cualquiera de esos electrones. En el fondo, estos electrones pueden estarse moviendo en cualquiera de los tres. Entonces, la mezcla que ha ocurrido aquí, mirando esa misma configuración, es que ahora tengo, entre comillas, 4 espacios disponibles para enlace, no solamente 2. O sea, en esta representación, la mezcla que ha ocurrido ha sido de este electrón que lo pasé al PZ, pero estos siguen estando disponibles. Podríamos decir, bueno, estos PX y PY son un estado puro o también son parte del estado excitado. Sería en estado puro, profe. A ver, la configuración original del estado fundamental es así. Este es el estado basal o fundamental. Cuando este electrón es promovido aquí, la configuración electrónica del carbono ahora es la configuración electrónica de un átomo excitado, de todo el átomo de carbono. Al ser un estado excitado, ahora tengo 4
espacios disponibles para formar enlace. ¿Por qué? Porque hay un electrón desapareado y puede otro electrón unirse aquí y formar los 4 enlaces. La pregunta que estoy haciendo es si esos 4 orbitales ahora son orbitales híbridos o solo hay 2 orbitales híbridos y los otros 2 continúan como orbitales puros. Reggie creo que es que dice que bueno, esos son puros porque si no se han mezclado deben seguir como orbitales puros. Ahora, dentro de lo que comentaron en la definición, dice que se forman orbitales híbridos equivalentes con orientaciones determinadas y que son más estables que los orbitales atómicos puros. Si fuera el caso de que mitad son híbridos y mitad son puros, esta representación de la molécula sería correcta, donde todas las posiciones son equivalentes. No. No. No, porque con esta representación lo que estamos diciendo es que las 4 posiciones son equivalentes y las 4 posiciones corresponden a orbitales que tienen la misma energía y la misma orientación. Entonces, una característica de los orbitales híbridos justamente es esa. Cuando los orbitales se mezclan, generan orbitales equivalentes. Si quiere pensar equivalentes como orbitales iguales, sí. Con la dirección adecuada espacialmente, sí. Entonces, en el proceso de hibridación, para el caso del carbono y justificar los 4 enlaces que forma, decimos que el carbono tiene una hibridación sp3. En realidad el 3 es como si fuera al cubo, pero no se lee sp elevado al cubo, ¿no? Sino sp3. Ahora, en el caso de los compuestos de carbono, donde no haya 4 enlaces, sino que hay un doble enlace, la hibridación ya no será sp3, sino sp2. Y en el caso que haya un enlace triple, sería una hibridación sp. ¿Qué me dice a mí que sea sp2 o sp? Simplemente el número de orbitales que son hibridados. En el caso de la molécula de agua, que vimos que tiene 2 pares. Vuelvo a sacar en el caso del agua, ¿ustedes creen que en el agua también hay orbitales o se requiere del modelo de orbitales híbridos para explicar esta geometría? Porque fíjense, aquí tenemos ahora 2 pares de electrones y 2 de enlaces. La pregunta que debemos hacernos, bueno, sí, esos pares de electrones están en esos orbitales, pero ¿esos orbitales son orbitales puros o son orbitales híbridos? El oxígeno, ¿cómo termina su configuración electrónica? 2s2, 2p4. 2p4. El oxígeno tiene un par de orbitales p con un electrón desapareado, ¿sí o no? Sí. Sí, porque también en p4, ¿no? Quiere decir que en px hay 2, en py hay 1 y en pz hay 1. En principio, la molécula de agua o el oxígeno central
Bueno, esto no es oxígeno, es carbono, pero vamos a suponer que es oxígeno, ¿no? Porque el oxígeno tiene otro color en el modelo. Tiene 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. Pero con la configuración electrónica en el estado basal, vemos que P1, P2, P3, P4. O sea que aquí habría un electrón desapareado, ahí puede entrar el hidrógeno, que tiene un electrón, y el otro hidrógeno, y forman el enlace. Y estos 2 pares aquí de electrones serían estos pares solitarios. Y aquí esto sería el estado fundamental. Ahí no hay ningún estado excitado. La pregunta nuevamente es la misma. En la molécula de agua, el dominio de electrones es 4. La pregunta es, los orbitales para ese dominio de electrones de 4, ¿todos son orbitales equivalentes o hay 2 orbitales iguales y hay 2 orbitales distintos? ¿Qué piensan? Yo creo que son equivalentes. ¿Piensa qué? Son equivalentes. Que son equivalentes. ¿Por qué piensa que son equivalentes? Porque por lo que acabo de explicar, que en la primera capa, tipo en el S2, están ambos llenos en el P4. Y en el está el PX, que tiene 2, el PY y el PZ. Entonces, también estaría la posibilidad de que los electrones del nivel S se pasen al otro, pero igualmente no veo eso como una posibilidad ahora mismo. Entonces, pues como usted dijo que podría entrar como otras moléculas de agua, puede que ya no sea necesario que tenga que pasar a otro nivel para poder organizarse. Ok, voy a intentar ver si me corrige si no es lo que estás diciendo, Isaac. O sea, si veo la configuración aquí del estado fundamental, pareciera que no hay necesidad de hibridar nada, porque ahí está el par de enlace que necesitan para que se unan los 2 hidrógenos. Y los pares solitarios están allí. Si quiero escribir un estado excitado para el oxígeno, tendría que promover un electrón a cualquiera de esos orbitales P, y eso sería un estado excitado. Recuerden que un estado excitado es un estado distinto del fundamental, donde un electrón está en un subnivel o un nivel superior energéticamente. Para términos de la geometría, la hibridación o los orbitales híbridos suponen que cuando los orbitales atómicos se mezclan, se producen orbitales equivalentes y con la orientación adecuada. En otras palabras, la mezcla de orbitales da lugar, de orbitales atómicos puros, da lugar a orbitales híbridos, que energéticamente es una configuración más estable que de los orbitales atómicos puros. Viéndolo en los dibujos que nosotros estamos analizando de la geometría, si estos 4
estas 4 posiciones aquí no fueran equivalentes, la repulsión que se originaría debido a que esos pares se encuentran en sus orbitales puros sería mayor. De manera que los orbitales atómicos puros se mezclan, la energía disminuye y da lugar a 4 orbitales híbridos equivalentes sp3. En otras palabras, tanto en el caso del metano como en el caso del agua, hay hibridación porque hay mezcla de orbitales o combinación de orbitales atómicos. Y en el modelo de hibridación hay que establecer que en todos los casos, como es del carbono, donde promovíamos un átomo, la representación que hacemos no es obligatorio que un electrón salte o se promueva a otro subnivel. Entonces, para nosotros predecir la hibridación en las moléculas con base en la geometría, si tenemos una molécula que es lineal, su hibridación va a ser sp. Si tenemos moléculas trigonales, va a ser sp2, y tenemos moléculas tetraédricas, va a ser sp3. Entonces, la hibridación, para ir terminando la clase, ¿cuál es la ventaja de tener orbitales híbridos en lugar de orbitales atómicos puros? La ventaja de que sean híbridos es que van a tener mayor estabilidad energética. Van a tener mayor estabilidad energética, ¿correcto? ¿Qué más? Y pues esa sería la diferencia que tengo como más clara. ¿Qué hay con respecto a la orientación? La orientación cambia. La orientación de cada uno de ellos sería equivalente. Correcto, correcto. Entonces, podemos pensarlo en términos de la forma y de la orientación en el espacio. Si nosotros tuviésemos una estructura donde este par enlazante tenga una forma o una orientación espacial y estos pares solitarios tengan otra orientación espacial, entonces no tendríamos una geometría del dominio de electrones simétrica. Entonces la hibridación, repito, no es que haya un átomo que tú lo mires y digas, ay, el átomo tiene hibridación. O sea, esa no es la idea de la explicación del modelo de hibridación. La hibridación lo que explica en función del hallazgo experimental es que el número de sustituyentes alrededor del átomo central forma un ángulo determinado porque la orientación de los orbitales híbridos, que son equivalentes, permite esa orientación. Entonces, la hibridación es el artificio o el argumento, el constructo teórico de la química para justificar que esa sea la geometría. Entonces, por eso se inventan los orbitales híbridos. Que quede claro, muchachos, que en la ciencia, en todas las áreas de la ciencia, hay este tipo de concepto o inventos, por decirlo de una manera coloquial, para justificar los hallazgos experimentales. Entonces, dentro de esos está la hibridación de orbitales atómicos puros para formar orbitales híbridos de menor energía, con mejor orientación en el espacio, equivalentes, lo que minimiza las repulsiones que veíamos en la teoría de la repulsión de los pares de valencia. Entonces, para el miércoles les voy a pedir que ahí mismo en el capítulo
el 9, lean el punto 9.7, que es de orbitales moleculares. Ese sería el último aspecto que vamos a mirar del enlace para explicar en algunos casos, por ejemplo, por qué algunas especies son diatómicas y otros no. O sea, ¿qué le impide a los átomos que existan como especie diatómica, como el hidrógeno, el oxígeno? ¿Por qué unas sí, por qué otras no? La respuesta a eso nos lo da otra teoría, que abreviadamente es la TOM, T-O-M, teoría del orbital molecular. Y en función de eso, quiero que hagan su cuadro comparativo para que estudien más claramente y pongan cada una de las teorías que hemos ido mirando, desde la punto electrón de Lewis, repulsión de pares de electrones de valencia, la de electrón valencia, que es la cuántica, la que hemos estado discutiendo ahora, de la hibridación de orbitales, y luego la teoría orbital molecular, para que podamos distinguir finamente qué es lo que dice una y qué es lo que dice la otra, qué es lo que explica o agrega una con respecto a la otra. No es que se invaliden, sino que explican unos casos que la otra teoría no lo puede explicar. Muy bien, entonces terminamos aquí. Y nos veremos. Bueno, el miércoles saben que hay elecciones, no, ustedes no votan, pero el miércoles hay elecciones aquí en la universidad de nuevas autoridades. Así que los que hacen oración, por favor, para que todo se lleve en paz. Miren que los casos también están aumentando y va a venir mucha gente por aquí. Y eso representa un riesgo también, ¿no? No sé en realidad los estudiantes si están muy animados a venir o no. Pero eso se programó y bueno, nadie sabía que íbamos a estar en este momento de ascenso vertiginoso de casos. Así que nos vemos. Vamos a esperar a ver si John entra, los que se van a biología, o no sé si ya terminaron biología. La siguiente prueba, ejercicio que vamos a hacer es sobre enlace químico, que corresponde a los capítulos, esto que están en el Brown 8 y 9. Así que vaya ensayando lo que hemos hasta ahora estudiado, cómo calcular el número de enlaces, la geometría, la polaridad y ese tipo de cálculos que ya hemos revisado. ¿Alguna pregunta? No, porque somos la única facultad que creo que no va a votar. ¿Cómo? Solo están votando los demás años. O sea, segundo por arriba. No, los estudiantes de primer año no votan. Ok, profe. Solo los de segundo hacia arriba, ¿sí? Y en todas las facultades. En las otras provincias donde hay los que se llaman anexos, y esto ya las votaciones fueron los fines de semana pasado.